Señores, seguimos en este programa especial dedicado a Roberto Fontana Rosa, a 10 años de su muerte. Y vamos a ver en el tape que vamos a ver ahora, él habla de sus inicios, de su infancia. Es muy interesante de escuchar, ahí lo vemos. Roberto, me gustaría volver un poquito para atrás. ¿Vos estudiaste dibujo? Porque eso no lo hemos dicho. No, y sí, te diría alternativamente, en este aspecto. Como tantos colegas, aprendimos a dibujar con profesores involuntarios, o sea, de las revistas. Aprendieron solos, Claro, por copiando mirar. de las revistas. Este es un trabajo Mirá que se vos. aprende copiando. Ahora, por supuesto, algunos otros después siguieron Bellas Artes, otros... Yo en algún momento sí fui algún profesor. Lo que hice fue el curso por correspondencia de los 12 famosos artistas de la Escuela Panamericana de Arte. ¿Te acuerdas de esas cosas? Claro. Qué viejos somos. Lo que certificaba una cosa que funcionaba muy bien el correo en esa época. Yo desde Rosario te llegaba siempre, llegaban los pagos, llegaban los recibos. ¿Y te sirvió? Sí, pero además yo lo hice porque yo tenía un gran deslumbramiento, como tantos de mi generación, por Hugo Pratt. Claro. ¿No? Y Hugo Pratt, a quien después afortunadamente pude conocer personalmente, era uno de esos profesores. Creo que estaba Carlitos Garay-Cochea, estaba Alberto Breccia, era deslumbrante. Pero era de muy buen nivel. Staff. Era de muy buen nivel. Ahora, es como a veces yo hablo con mi hijo que es músico. Le digo, mirá, en estos trabajos no hay diploma. No hay diploma. Vos no podés ir a un club de fútbol y decirle, mire, yo soy egresado de la escuela de fútbol de Rosario Central. Pero hay ciertos elementos que claro, es bueno aparte, manejar y tener. cuando yo terminé ese curso, yo entiendo que no tenía capacidad profesional porque era muy chico, no sé, tendría 15, 16 años. Vos dejaste el colegio ahí. Yo dejé, Eras vago, ¿no? Eras bastante vago. Yo no sé si era vago o era una variante de eso que era desinteresado. Me dio la impresión en el colegio industrial que ¿para qué iba a seguir yo eso si no tenía interés en ser ni técnico constructor, ni electrotécnico, ni nada por el estilo? ¿Y por qué habías ido a parar al industrial? Por esos sanos consejos muy bien intencionados de mi padre, que mi padre me dijo dos cosas. Si a vos te gusta el dibujo, tenés que ir al industrial, que ahí se usa el dibujo. Pero el dibujo técnico no tiene nada que ver con esto. Tu papá quería que tuvieras un título, eso es lo que pasa. Claro. No tanto, porque él no había terminado la escuela secundaria tampoco. Pero la otra razón era que la industria era el futuro del país. Y posiblemente en aquellos años se veía así. Además yo creo que era cierto lo que decía él. Lo que pasa es que después pasó lo que pasó con el país y con la industria. Entonces fui a parar a un colegio que privilegiaba la matemática, la física, la química, que era totalmente incompatible conmigo, ¿no es cierto? ¿Y cómo fue? ¿Tu papá qué hacía cuando eras chico? Tenemos fotos de tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? Ayer entré en internet, buscaba reportajes que te hicieron y decís, tuve una infancia muy normal. No hay nada que contar porque fue muy normal. Claro, no es de esas infancias que den para una novela desgarradora como esa. No, una infancia de clase media, en Rosario, en lo que era la clase media de esos años, que se vivía bastante cómodamente, porque si bien mi viejo siempre me repetía que los tiempos estaban difíciles, él trabajaba él solo en mi casa. ¿Qué hacía? Mira, sería injusto de decir que vendía seguros de vida, porque era su medio de vida, ¿no es cierto? Pero él lo que fue siempre un apasionado del básquet. Y había sido un gran jugador de básquet en una época donde los partidos terminaban 15-12 y sacaban del medio cada vez que hacían un tanto. Y después yo, cuando empecé a seguirlo en su faceta de director técnico de básquet en Rosario, era un tipo muy popular en Rosario, de una personalidad muy de ser siempre centro de atención, un tipo muy divertido y esas cosas. Entonces, su pasión era el básquet, que lo hacía extensivo a la mayoría de los deportes, le interesaba el fútbol también, y ese fue un poco la gran conexión conmigo. O sea, por el fútbol. Sí, y el deporte, o sea, todas sus enseñanzas, que te diría
que al igual que la Escuela Panamericana de Arte, ciertos fundamentos que uno sigue usando, que él me transmitió, eran referidas al deporte, ¿no? De cómo había que comportarse con respecto al grupo. Vos jugabas al fútbol. Yo todavía intento Ya sé, pero desde jugar. chico. Desde chico jugué al fútbol, siempre mal, porque cuando yo abundo en esto del fútbol, porque me apasiona y he escrito mucho de fútbol, hay quienes creen que yo jugué bien alguna vez al fútbol. Y no, eso es una falsedad. Lo que pasa es que siempre me ha gustado muchísimo. Pero te digo, mi viejo laburaba él solo, mi mamá, que vive todavía, está fantástica, era ama de casa, y mi hermana y yo fuimos a la escuela, a una escuela pública, por supuesto, pero después había ciertas cosas de que mi hermana estudiaba inglés y estudiaba declamación, que se estudiaba en esa época. Claro. A mí intentaron mandarme inglés y no, no lo pude digerir. Hasta muchos años después, te diría unos cuantos años atrás, que empecé y me interesa mucho como materia el inglés. Pero te digo, nada remarcable, o sea, como alumno fui un alumno correcto, y lo que pasa es que después caí en la debacle de la escuela secundaria. Y lo que siempre repito como pregunta que nadie ha sabido responderme con respecto a la escuela es que ¿por qué hay que ir tan temprano a la escuela? Vos sabés que nunca lo supe. Bueno, ahí lo teníamos, ¿eh? Hay un cuento del negro. Sobre la jura de la bandera. Bueno, ese. Y hay uno que empieza con un reportaje a un líder guerrillero, ¿no? Que dice, ¿por qué se ha levantado contra las instituciones, etcétera, etcétera? Y empieza a justificar. Realmente, el resentimiento puro le viene porque ¿por qué tenía que levantarse a las 6:30 de la mañana para ir a la escuela? Se ve que era un tema. Ese era el última, en el final de todos los racionamientos, las racionalizaciones, estaba el fastidio. El trauma de la infancia era ese. Totalmente. Un cuento autobiográfico. Totalmente. Un cuento autobiográfico. Esto que dice al principio de la Escuela Panamericana de Arte, qué sé yo, vos, Miguel, ¿estudiaste dibujo en algún lado? ¿Sos autodidacta? ¿Cómo es? No, no estudié, pero estudiar por correspondencia no es estudiar. ¿No? Él esperaba muy ansiosamente. Sí, no, porque era un estímulo. Seguro. Imagínate, esos maestros, eran maravillosos. ¿Qué sé yo? ¿Cómo lo extraño al negro? Yo los veía mientras veíamos el video, estaban Yo seguía viendo el emocionados. video, empecé a hablar nosotros. No, ya Era no. estudiar, Miguel. Era estudiar, Miguelito. Y además significaba mucho. El aviso estaba en la revista. Enrico Tipo, generalmente. En todas las revistas. En todas las revistas. Patrucito. La que el negro leía, la que leíamos nosotros, los privilegiados de los 50. Claro. El niño privilegiado de los 50. Él dice eso, una clase media bien. que vivía bien. Leía muchas revistas porque había muchas revistas. Ese era el medio, es un mundo sin tele del que está hablando el negro. Es un mundo sin tele, es un mundo con historietas. Un mundo de papel. Un mundo de papel y de cine. Vos pensás que ellos, Ese es el viste mundo. que él habla de los maestros involuntarios, que era copiar a los dibujantes. Claro. Todo el mundo Y quería vos estás ser copiando dibujante, un viejo. impreso, un mal impreso. No estás Además, copiando no los el original, originales. claro. No tenés el acceso a los originales. Estás No, copiando. claro que no. Vos directamente aprendiste un mal así. impreso. Claro, y todos nosotros hemos Todos aprendido. Pero aprendieron bueno, así. es verdad lo que él dice, que hay algunos que sí después se dedicaron a las bellas artes, ¿no? Han estudiado bellas artes, pero muy poquitos, muy poquitos. Porque la vocación era ser dibujante de historietas, Miguel, no era Claro, estudiar bellas artes. era seguir en esa línea, no era ir a enseñar o exponer, ¿viste? Los originales. El original es un accidente entre el tablero y lo que recibe el lector. Siempre me impresiona esa gente que de tan joven, 15 años, ya sabía claramente lo que iba a hacer en la vida. Y bueno, pero eso una es vocación. un regalo, es un don, digo. Era un mundo, Cristina, ese era un mundo sin hacer ningún tipo de referencia nostalgiosa, pero era un mundo en el cual existía, o por lo menos se vislumbraba la posibilidad de tener una profesión en los medios masivos de comunicación, en este caso la gráfica, una vocación que permitía vivir expresándose artísticamente. Y era más significativo que se suscribiera a ese curso y no al otro que también ofrecían las mismas revistas de Charles Atlas,
deje de ser un alfeñique. Me era para ser acuerdo muy fuerte. bien, qué viejos somos, Dios mío. Me acuerdo muy bien. También de había eso. uno de detectives Sí. y uno de astronautas. Vos no hablés, vos sos bastante más joven. No, pero Entonces, sí, es cierto. no, pero hubo como 20 años donde esos avisos siguieron se tanto fueron Iguales, publicando. iguales. Hay un ejemplo Eran maravilloso, que es un personaje de historietas creado por Oestergel y dibujado por Solano López, que se llamaba Joe Sonda. ¿Quién es Joe Sonda? Otra que Joe, se llama Cirilo. Cirilo Sonda. Es un pibe, un cabecita negra mendocino. Sí. Todo lo que sabe, chino, electrónica, ciencia atómica, sánscrito, lo aprendió por correspondencia. Claro, claro. Es un hijo de su tiempo y es un pibe del interior. ¿Y viste lo que dice en un momento Fontana Rosa? Y el correo funcionaba bien, El se ve correo porque funcionaba. llegaba. Antes que hubiera algunas concesiones que, digamos... Y la familia esa de clase media no alta podía costearse esa cantidad de ejemplares, ¿no?, de revistas semanales, Claro. porque eran un Claro. montón. Era un vendedor de seguros. el Y Papa, él lo dijo. encima el curso, ¿no? Sí. Que no sería Además, barato. Sí. además lo que se Seguramente. contrapone a la escuela, a la ausencia de la escuela como motivación, porque la escuela no me lo motivó para un carajo, para No, nada. no. La motivación está en los medios. Exacto. Está en los medios. ¿Qué es lo primero? Comentábamos con Miguel hace un rato, en una hermosa biografía que escribió Vargas, el Rosarino Vargas sobre Fontana Rosa, la foto que arranca es una foto de el negrito de 10, 12 años jugando a los convoy, no a los cowboys, en la terraza de su casa. La pinta además es una radiografía de la época con un amiguito que tiene zapatos gomicuer, etc. Esa mitología está en las historietas y en el cine. Claro, son los años 50. Y la primera historieta que el negro dibuja en la escuela, en el secundario, es una parodia del cine italiano, además de Roma Ciudad Abierta, las Claro. películas de Ana Magnani. Claro. Es decir, que el universo de los medios es lo que lo determina como narrador y como dibujante. Es la realidad pasada por los medios ya. Sí. Pero claro, con el plus de inteligencia. Ah, ¿no? bueno, ni Bueno, hablar. está La talento lo inteligencia de tenía, este pibe es tan enorme, es una inteligencia de este país, realmente, ¿no? El que lo describe con gran fidelidad es uno de sus profesores en el industrial, el ingeniero Suger Gorodischer, el marido de Angélica Gorodischer. Que lo Fue tuvo de profesor alumno. en Rosario. Y claro. fue uno de los que le dijo, mira, negro, mira, Roberto, anda a dibujar. Claro, Porque deja esto realmente se porque- dio cuenta que... Y siempre el chiste que él hizo en público, que cómo iba a poder él con las matemáticas, que los números eran millones y él era uno solo. Bueno, nos vamos a hacer otro corte y seguimos charlando, porque tema no nos falta, me parece, ¿no? Daniel decía, veamos los tapes, no hablemos más. También es lindo ver los tapes. Tenemos muchos más para pasar. Ya volvemos.